Y hoy voy a compartir una enseñanza como ya se lo había anunciado, pero los que no lo saben les quiero contar que yo estoy felizmente casado con una doctora. Pues bueno, he aprendido cosas de medicina. Pero debo confesarles que hablando con mi esposa, hablando con un par de médicos amigos muy especiales, ellos, hombres muy preparados, les hice una pregunta y la pregunta fue: cuéntame qué medicamentos el cuerpo puede consumir, puede recibir para ciertas enfermedades, pero a pesar de eso traer algunas consecuencias o unas contraindicaciones no muy favorables. Entonces me volví médico y hoy le voy a hablar un poquito de lo que aprendí. Ahí le van a colocar en la pantalla el primer medicamento del que le voy a hablar. Se llama metronidazol. ¿Qué es el metronidazol, pastor? Pues mire, el metronidazol es un medicamento, le dicen el viejo confiable, porque ese medicamento cura muchas cosas, muchas enfermedades. Los especialistas en el perdón, es mi boca pidiendo agua, pero ya va a llegar. Resulta que los especialistas en toda la parte digestiva saben que el metronidazol pues lo usan para curar diarreas infecciosas, pero ayuda a muchas enfermedades. Pero aunque es bueno, es muy efectivo, pues puede causar gastritis, puede causar un sabor metálico en la boca, dolores de cabeza. Así que ayuda, pero de alguna otra manera hace tiene ciertas contraindicaciones. El otro que me contaron mis amigos médicos se llama los medicamentos para las quimioterapias. Creo que esa palabra es muy famosa en los últimos años. Y las quimioterapias, pues evidentemente son medicamentos muy fuertes para el cuerpo, cuyo propósito es destruir tumores cancerígenos, tumores en diferentes partes del cuerpo. Pero esta quimioterapia puede causar problemas desde estéticos hasta problemas desde externos, estéticos hasta problemas internos. Por ejemplo, me contaba mi amigo el doctor Fabián que podía causar caída del cabello. Yo le pido a Dios que nos guarde, porque sin quimioterapia se me ha caído el pelo. No me imagino con una cosa de esas, Jehová. Se me cae hasta el pelo de los brazos. Mire, también está la gastritis, puede ser producida por las quimioterapias, sangrados por diferentes partes del cuerpo, dolores de cabeza. Y esto me impactó mucho. Me decía él que puede inmunosuprimir el cuerpo, es decir, baja las defensas y la gente puede morirse de cualquier otra enfermedad distinta al tumor. Y por último vienen las peores. Para esto me tengo que parar, porque las que le voy a decir ahora son un par de medicamentos traídos, yo creo que desde el mismo inframundo, ya ve. Ahí se las van a poner, véalas, se llama penicilina y dipirona. Uy, Jehová me libre otra vez de ese castigo. Yo he pasado por episodios donde he tenido problemas con la garganta, se me inflama, me da carraspera, como esas virosis que le da a usted. Mire, cuando eso me pasa, que yo tengo que predicar o tengo que cantar, rapidito voy a que me apliquen esa llamada penicilina. No todo el mundo se la puede aplicar, así que es importante mencionar que yo no estoy aquí recomendando medicamentos, solo estoy ilustrando. Así que no es que usted ahorita se va a ir a aplicar una penicilina, o mucho menos se va a ir a tomar un metronidazol porque el pastor lo recomendó. Esto no es apto para gente que se autorrecete. Así que esta penicilina lo calma usted de una. Y por qué no hablar de la dipirona, lo mismo, dolores en el cuerpo, usted se la aplica y ¡pah!, se va los dolores. Pero esa vaina duele. Eso parece que el diablo cogerlo, pellizcar usted en la nalga o en el brazo, donde sea que lo chusen. Es muy dolorosa, pero es muy efectiva. Pues partiendo ya de estos ejemplos de cómo en la vida al parecer hay muchas cosas que, aunque nos hacen bien, por momentos nos podrían causar cierto dolor. Hoy le voy a hablar de algo que es un remedio para la vida. No importa
¿En qué circunstancia usted pudiera tener dificultades? El remedio que hoy le voy a hablar, al principio y al parecer, y no siempre es muy cómodo, pero siempre será efectivo. Y por eso titulé la enseñanza de hoy así, mire, ahí le va a aparecer el título: un amargo pero efectivo remedio. Un amargo pero efectivo remedio. Y no podemos predicar sin usar la palabra, así que voy a pedirle que lea conmigo lo que dice Salmos 19:7. Dice la palabra del Señor así: las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma. Los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. Voy a volverlo a leer porque me enredé. Dice así: las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma. Los decretos del Señor son confiables y hacen sabio al sencillo. Pues evidentemente hoy voy a hablarte de un medicamento llamado obediencia. Quiero que por favor lo escriba ahí en la barra de comentarios. Recuerde que su barra de comentarios es su libreta de apuntes. Escriba por favor: la obediencia. La obediencia es obedecer, es cumplir la voluntad de otro o la voluntad que una ley demanda. Obedecer es acatar una instrucción y ponerla en práctica. En este caso no te voy a hablar de la orden que nació en el corazón de un hombre. No, hoy te voy a hablar de la obediencia a la palabra y a la ley de Dios. Escuche bien, para mí es imposible calcular cuántas personas se han quejado de obedecer a Dios en algo. Han dicho: no, pero ¿por qué tengo que obedecer a Dios en mi noviazgo? ¿Por qué tengo que abstenerme de la fornicación si fornicar me gusta? Mire, para mí es incalculable cuántas personas han ido en desobediencia creyendo que les va a ir bien, pero la verdad es esta: la desobediencia a la palabra de Dios siempre termina mal. Quiero que por favor lo escriba en mayúsculas, esto es importante. La desobediencia a la palabra de Dios siempre termina mal. Hoy en día tenemos generaciones de jóvenes que se quejan y dicen: pero es que uno no puede ser religioso, pastor. Dios nos ama tal cual como somos. Sí, Dios te ama tal cual como eres, pero quiero que escuches esto, porque ser cristiano no es pisar una iglesia, y ser cristiano tampoco es criticar a los que la pisan, porque hoy en día hay un neocristianismo. Hay cristianos que están consagrados y hay otros que critican a los consagrados y dicen: no hay que estar metido allá, tanto legalismo, tanta cosa. A ti que te consideras de ese grupo, te quiero preguntar: ¿cuánto tiempo oras? ¿Cuánto tiempo lees tú la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo pasas en intimidad con Dios? Porque es curioso ver cómo hay tiempo para publicar memes en contra de la iglesia. Hay tiempo para publicar textos en contra de la iglesia. ¿Por qué no te gastas el mismo tiempo en la presencia del Señor y me dices qué piensa Dios de lo que haces? Porque es que este neocristianismo defiende el pecado y ataca al que se consagra. Qué paradójico. Es como un ejército de cristianos atacando cristianos. Absurdo, pero es real. Hoy te quiero hablar de lo que nace en tu corazón para con Dios. Quiero que entiendas que cuando tú desarrollas una relación con Dios, sí, para ti, para mí, la religión se va al piso, porque la religión no sirve, no funciona, ha destruido generaciones. Hoy te estoy hablando de una relación íntima con Dios, como la que un padre tiene con un hijo. Cuando un papá hace un acuerdo con un hijo y le dice: vamos a hacer esto, vamos a comportarnos de esta manera. Jerónimo y yo hicimos un acuerdo en estos días y él me dijo: papá, por favor, no me castigues de esta manera y te prometo que voy a obedecer. Llevamos 4 días del acuerdo y su comportamiento ha mejorado sustancialmente. Y nuestra relación se ha unido mucho más de lo que ya es. Los que nos conocen saben cuán unido soy a mi hijo mayor. Pero lo que quiero que entiendas es que la obediencia es necesaria en tu relación con Dios. Y la desobediencia es un componente fundamental para la derrota. Voy a volver a repetir eso. El componente principal de una derrota se llama desobedecer a Dios. Ahora, quiero hablarte de algunos beneficios de este amargo pero efectivo remedio. Y el primer beneficio, ahí le va a aparecer en la pantalla, es: da vida al alma.
La obediencia, en primera instancia, escríbalo por favor ahí en la barra de comentarios, da vida al alma. Me encantaría que leamos el versículo número 7, por favor, que dice de la siguiente manera. Versículo número 7 dice: las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma. Los decretos del Señor son confiables y hacen sabio al sencillo. Quiero que por favor me preste mucha atención. Solo permítame, voy a abrir la Biblia aquí para leer juntos la palabra del Señor. Quiero que escuche lo que le voy a enseñar. Dar vida al alma. ¿Sabe usted que en el alma viven nuestras emociones? Si las emociones son buenas, entonces el alma es fuerte, es estable y se siente segura. Pero si las emociones que vivimos son negativas, y además no solamente son negativas, sino que son constantes, entonces el alma entra en una condición de angustia y preocupación. Es más, si las emociones son negativas y son constantes, una persona puede entrar en algo llamado depresión, y la depresión podría llevar a alguien a la muerte o inclusive a suicidarse, hacer la muerte buscar la muerte por sus propios medios. Ahora, ¿usted sabía que exceptuando las personas que tienen una condición mental crítica, es decir, hay un desbalance químico en su cerebro y hay un comportamiento que ni ellos mismos pueden controlar, exceptuando ese grupo de personas, la gran mayoría, casi el 100% de los casos de las personas que viven en depresión, de las personas que están en suicidio, se han suicidado, son personas que fueron resultado de un alma deprimida? Voy a volver a repetir eso. Casi el 100% de las personas que se suicidaron, exceptuando el grupo que le mencioné, fueron personas que primero fueron víctimas de algo llamado depresión. Entonces, Satanás sabe que si él destruye tu alma, si él destruye tus emociones, si él ataca y te hace vivir cosas negativas, será cuestión de tiempo antes de que lo demás empiece a morir en tu vida. Ahora, qué paradójico que la palabra nos dice: obedecer a Dios da vida al alma. Otra vez, obedecer a Dios vivifica el alma. Pero, pastor, ¿y esto cómo funciona? Permítame explicárselo. Por ejemplo, piense en un noviazgo que no obedezca a Dios. ¿Está conmigo? Vaya a su cabeza y piense en un noviazgo desobediente a Dios. Ahora piense en un negocio que no obedeció a Dios. Piense en un proyecto de vida sin obediencia a Dios. Hay algo que los une a todos en común: a un noviazgo sin obediencia a Dios, a un negocio sin obediencia a Dios, a un proyecto de vida sin obediencia a Dios, a un ministerio sin obediencia a Dios. A todos los une algo. ¿Qué, pastor? Que todos empiezan pensando que va a funcionar y todos terminan entendiendo que dejó de funcionar porque dejaron de obedecer a Dios. Si no, solo basta con mirar atrás en tus experiencias y te vas a dar cuenta de que siempre fue igual. Todo parecía bueno al principio, todo parecía funcionar al principio, pero cuando llegó la crisis te diste cuenta de que tu peor error fue haber desobedecido a Dios. La obediencia, escuche bien, dice la palabra en este versículo que leíamos, que obedecer los decretos de Dios hacen que aún una persona simple se vuelva sabia. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted obedece a la palabra del Señor, usted entra en algo llamado prevención. Quiero que escriba eso, por favor. La obediencia te da prevención. Otra vez, la obediencia te da prevención. ¿Qué significa eso, pastor? Quiero que se imagine que usted tiene un carro. Si ya lo tiene, pues va a entender aún mejor mi ilustración. Hay dos formas de llevar un carro a un taller. Hay dos motivos. El primer motivo se llama prevención. Cuando usted lleva su carro a prevención, generalmente su carro está funcionando, está bien, todo está en orden. Usted lo lleva porque es parte del protocolo. Se acaba de cumplir una fecha, se acaba de cumplir una medida, se acaba de cumplir un tiempo, se acaba de cumplir un kilometraje, así que lo llevo para que lo revisen. Revisión es prevención. Pero hay otra forma de llevar un carro a un taller y se llama reparación. Ahora, ¿cuál es la diferencia de llevar el carro a reparación? Que cuando el carro llega a reparación usted no sabe con qué se va a encontrar.
Es más, es probable que tenga que dejar su carro y no lo pueda sacar durante 1, 2, 3 días, o en algunos casos hasta varios días, o por qué no, semanas. La obediencia hace sabio al simple, porque él dice, ¿qué dice la palabra del Señor? Que no hay que fornicar. Ok, no voy a fornicar. Y resulta que ese muchacho se consagró, no ha fornicado. Y hay otros que dicen, ay, este baba no ha sentido la alegría. Dice, no, pero es que no lo necesito, porque la Biblia dice que eso genera problemas. Así que es una persona que vive de manera preventiva. Y el que vive de manera preventiva se ahorra problemas en la vida. Por eso es que obedecer a Dios siempre será el mejor camino. Ahora, le quiero mostrar el segundo beneficio de la obediencia, y quiero que por favor lo escriba ahí en su pantalla, y es esto, escríbalo por favor: da alegría al corazón. Segundo, da alegría al corazón. El versículo 8, en la primera parte, ustedes saben que yo siempre leo en la Nueva Traducción Viviente, dice así, versículo 8: los mandamientos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Traen alegría al corazón. Mire, hay un proverbio muy interesante. Es uno de mis proverbios favoritos. En la Biblia hay varios versículos muy especiales que coinciden el número del capítulo con el número del versículo y te botan una verdad tremenda. Por ejemplo, le voy a mencionar dos de mis favoritos. El primero es Deuteronomio 29:29. Ese es el que yo mando cuando me hacen preguntas que yo no sé cómo contestar, y dice así: lo desconocido es del Señor, los secretos son del Señor, mas para nosotros es lo que ha sido revelado por Dios. Pero este es otro. Proverbios 15:15 dice de la siguiente manera, ahí se lo van a poner. Proverbios 15:15, este es buenísimo. Mírelo, vamos a leerlo, lo que dice la palabra del Señor en Proverbios capítulo 15, versículo 15. Dice: todos los días del desdichado son difíciles, mas el de espíritu alegre tendrá un banquete continuo. Oh, qué maravilloso es ver en la palabra cómo la Biblia compara a dos tipos de personas. Y es el que tiene una alegría temporal y el que tiene una alegría permanente. Mírame a los ojos y quiero que escribas esto, por favor, porque alguien te lo tenía que decir y yo te lo voy a decir. Es más, yo sé que algunos lo saben, pero se los vengo a repetir. El pecado solo te puede dar alegría temporal. ¿Qué significa eso, pastor? Que te dura lo que disfrutas al inicio, pero siempre termina mal. Siempre termina mal. Siempre es una alegría momentánea. Es una alegría efímera. Es una alegría inestable. Es como servir Coca-Cola en el primer vaso de un paquete de vasos desechables. Usted la sirve y se llena pero eso es pura espuma. Usted va y se empaca eso y habrá tomado un chorrito de Coca-Cola. ¿Por qué? Porque la espuma lo engañó. Es como casarse con la sierva que usaba esos calzones con relleno de espuma. Y usted se casó con la sierva y cuando llegó a la luna de miel se quitó los calzones de espuma. Y usted dice: ¿qué pasó? Yo no sabía que eso era espuma. Lo mismo, la alegría temporal. Le metieron paquete chileno. No, Dios quiere que tú aprendas a disfrutar no de una alegría por momentos, sino de una alegría estable. Por eso cuando tú estás haciendo las cosas bien, por eso cuando tú estás agradando a Dios, aunque pasen momentos difíciles, ni los momentos difíciles te pueden robar la paz, porque el que está bien con Dios sabe que aunque ese gigante esté al frente, ese gigante va a caer en el nombre de Jesús. Escriba mi amén si me está entendiendo. Pero cuando tú estás mal con Dios y se te para el gigante al frente, tú sabes que no lo puedes vencer, no porque Dios no esté contigo, sino porque tú te alejaste de Dios. La desobediencia es terrible. Nos engaña, nos hace creer que estamos bien, pero en realidad estamos mal. Ahora quiero darle el tercer beneficio de este remedio llamado obediencia. Escríbalo por favor, y es: da buena percepción para vivir. La obediencia, en tercera instancia, da buena
percepción para vivir. Ese mismo versículo, pero en la segunda parte, dice lo siguiente: los mandatos del Señor son claros y dan buena percepción para vivir. Mire, me puse a investigar y la palabra percepción significa el primer conocimiento de una cosa que se obtiene por la impresión de nuestros sentidos. Lo que vemos, lo que olemos, lo que tocamos, ese primer conocimiento que recibimos se llama percepción. Sin embargo, la percepción es prima de algo llamado sensación. La percepción viene por lo que tangiblemente podemos palpar, pero la sensación viene por lo que emocionalmente podemos sentir frente a algo. Es probable de que algunos lo recordemos. Yo, por ejemplo, me acuerdo la sensación y la percepción que tuve la primera vez que vi a mi esposa. Yo era profesor de técnica vocal, mi cuñada era mi amiga, mi conocida. Yo no conocía a su hermana. Ella me dice: ¿puedo llevar a mi hermana a la clase? Yo me imaginé una peladita fea. ¿Para qué le digo que no? Sí. Yo dije, eso mínimo tiene que ser un moscorrofio, una mujer así parecida a Lea. Dice la Biblia que Lea tenía los ojos apagados, o sea, estaba desaliñada. Cuando va llegando la sierva, ay, Jehová del cielo, ella entró a la clase y yo miraba y yo decía: ¿será que esta sí será? Y sí era. Pero no era la que yo quería para mí. Simplemente me pareció una mujer pues muy hermosa. Y recuerdo lo que percibí, recuerdo la sensación que sentí. Fue una sensación de miedo. No porque sea un ogro, sino porque me deslumbró tanta belleza. Y bueno, de ahí en adelante las cosas salieron bien. Dios me embelleció un poco. En ese tiempo no se me había caído el pelo. Y bueno, la misericordia de Dios fue grande. Arregló la ceguera de mi esposa, o quizá la dañó, y ella ahora es mi esposa. Percepción. Ahora, la percepción de la vida es muy importante porque la percepción se fija como una idea central frente a todo lo que ves. ¿Has visto personas que cada vez que toman un trabajo creen que les va a ir mal? Van a un nuevo empleo y dicen: no, esto va a ser terrible. Y si me echan, y si la embarro, y si me equivoco. Percepción. ¿Has visto otros que cada vez que se enamoran dicen: no, me va a ir mal? A mí me han engañado 1, 2, 3, 4. Esta va a ser la 7ª vez. La 7ª trompeta que sonará mi apocalipsis propio. Otros tienen una percepción de la vida así súper positivista, pero son emocionales. Entonces todo lo empiezan, pero nada lo terminan. Dejan todo iniciado. Percepciones. Se les volvieron ideas. Entonces esas ideas son las que afrontan el mundo. Hay gente que no ha podido obedecer a Dios porque tiene una percepción de vida que es la siguiente. Ellos dicen: no, es que yo siempre empiezo bien, termino mal. Siempre arranco juicioso con Dios y cuando menos piense estoy peor que Lucifer, descachado. Pues mira, la obediencia a Dios corrige la percepción de su vida. Permítame ilustrárselo con un ejemplo que algunos conocen, pero otros no. Resulta que yo crecí con una percepción de las alturas. La percepción con la que yo crecí de las alturas era que de las alturas me podía caer, y si me caía me desbarataba, y si me desbarataba me moría. Entonces mi esposa, cuando era novia mía, un día me dijo: vamos a la rueda, y nos montamos en la montaña rusa. Y yo le dije: te reprendo, yo allá no me subo ni a bala. Y ella me convenció. Me dijo: entonces, ¿cómo vamos a hacer cuando estemos casados? Yo trepada por allá y usted abajo tomándome fotos. Y a mí se me salió la hombría y yo dije: no me voy a subir. Con un temor y un miedo me subí. Ella me enseñó que cuando usted se sube a una montaña rusa y se va a descolgar esa vaina, tiene que levantar las manos y gritar. Eso libera adrenalina y el miedo se va. Pues así fue. Yo me subí en la montaña rusa de aquí de Cali. Esa montaña la arman y la desarman cada año. Solo Jehová nos ha guardado de no caernos de allá. Levante, por favor, escriban amén todos los que se han trepado allá con fe. Somos sobrevivientes. Gloria al Señor.
Y entonces yo me trepé y caí, levanté las manos y grité como una loca. Y para resumir el cuento, me monté más veces. Y Dios nos concedió la dicha de irnos de vacaciones a Magic Kingdom hace un tiempo en los Estados Unidos. Y entonces mi esposa estaba embarazada de Anita. Y llegamos allá, íbamos con una prima de mi esposa, ella muy asustada también con el cuento de las montañas rusas, pero yo era todo un experto para ese momento y le dije, no te preocupes, nos vamos a subir y si tú tienes miedo, pues gritas. Lo que pasa es que la montaña rusa, vea, se la van a poner ahí, póngame la imagen, mire, se llama Space Mountain, ay, montaña espacial. Esa montaña rusa yo no sabía, al menos en ese momento, que era la más brava. No me pongan esa imagen todavía, por favor. Yo no sabía que era la más brava de todas. Yo hice la fila, usted está, vuélvame a poner, mire, eso parece un circo, parece un domo. Yo dije, a ver, ¿qué me encontraré allá adentro? Simplemente levanto las manos y grito y todo está bien. Pero eso me lo dije por dentro, porque la que estaba asustada era la prima de mi esposa y yo era el encargado de tranquilizarla. Pero por dentro tenía agonía, pero mire, me temblaban las piernas, pero la boca firme. Llegamos, nos clavamos una fila y ella me decía, ay, yo me voy a asustar. Le dije, no te preocupes, tú te sientas al lado mío. Cuando tengas miedo me pellizcas y yo grito y tú gritas y ya. Llegamos ahí cuando de repente viene la peor parte de la historia. Los carritos no eran de a dos, eran de a uno. Ya que no sabe quién era el primero en la fila, yo. Y ella me dijo, yo no me hago atrás. Y yo quería decirle lo mismo, pero una gringa me miró a los ojos y me dijo, next. Y yo casi que la miro y le digo, diablo mentiroso, te reprendo, gringa, hija del inframundo. Pero no podía porque yo no sabía decir eso en inglés. Entonces me senté adelante con un miedo terrible, terrible. Esa vaina entró. Y cuando usted entra ya, las luces están apagadas. ¿Usted sabe qué es eso? Usted meterse en una montaña rusa que no sabe por dónde va a ir. Mire, eso es horrible. Eso es creado por el mismo diablo. Esa montaña es diabólica. Usted va entrando allá y empieza a subir. Usted no va a ver como unas estrellitas así en el cielo, porque lo están llevando por un viaje en el espacio. Usted va ahí y yo mentalmente dije, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Yo te pido que me guardes y me protejas y que yo salga vivo, porque tengo 2 hijos que me necesitan. Esa vaina empezó a subir y eso suena 10. Y esta vieja pellizqueme y pellizqueme la espalda. Yo no sabía cómo decirle que ella, porque era parte del acuerdo. Y yo, Señor, cuando esa cosa se descuelga, mire, yo en la vida había gritado tanto como ese día, pero cuando nos bajamos, tanto a ella como a mí nos cambió la percepción de las montañas rusas, porque creíamos que ahí moriríamos, pero no, sobrevivimos y disfrutamos. Ahora, esto es tan poderoso, porque cuando tú tienes una percepción correcta, la cual te da la obediencia, entonces a veces tú te encuentras con montañas rusas en tu vida. ¿Me estás escuchando? Te vas a topar con montañas rusas en tu vida donde tú dices, no, yo ya no me bajo, yo esa no la sobrevivo. Ay, el corazón se me va a parar. Ay, yo me voy a morir. Y hay que experiencias que Dios te va a hacer vivir, donde tú creías que vas a morir, vas a terminar disfrutando. Yo no sé quién va a recibir esa palabra hoy y puede escribirme amén. Pero la percepción de la vida implica que cuando estás obedeciendo a Dios, pasas en desierto donde dijiste, yo creo que ahí me voy a morir, y Dios dice, no, en ese desierto vas a ver la columna de fuego, en ese desierto vas a ver llover maná del cielo, en ese desierto vas a ver un tabernáculo construido de lujo donde mi presencia va a habitar. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo, cambiar tu percepción para que entiendas que lo que hoy estás viendo malo no va a ser malo, sino que va a ser glorioso y poderoso para tu vida. Alguien tiene que escribir amén en esta transmisión si está recibiendo palabra en su vida y en su corazón. Un amigo, un gran amigo mío me escribió hace unos días, o mejor yo le escribí, le dije, ¿cómo estás? Me dijo, pues desanimado, bro. Le dije, ¿por qué estás desanimado? Me dice, no, pues con toda esta situación, yo soy emprendedor,
No soy un hombre rico, soy un hombre trabajador. Dios me ha dado una marca, tengo varios negocios, Dios me ha permitido darle trabajo a varias personas, pero toda esta situación de la pandemia, de la recesión económica que hubo, me llevó a querer salir de todo y ya no preocuparme por nada. Y Dios me usó para darle palabra de ánimo y le dije: levántate, tienes que seguir adelante, lo que Dios te dio es muy grande, cambia esto, ¿por qué no piensas en esto? Y Dios lo empezó a bendecir. Y hace unos días volvimos a hablar y le dije: contame cómo estás. Resulta que de sus 3 puntos de venta, uno de sus puntos de venta lo había vaciado por completo. Y había llegado a un acuerdo para entregar ese local. Un local que Dios le dio como una promesa hace un tiempo. Pero a raíz de esta crisis y de esta pandemia se volvió un pozo seco. Otra vez, se volvió un pozo seco. Y esto es poderoso, porque ya tenían los papeles listos para firmar. Y cuando yo estoy escuchando el testimonio que me manda por un audio, me dice: brother, fue impresionante. El dueño ya nos iba a recibir y de repente dice: pues hagamos una renegociación. Me dejó el local y hoy te puedo decir que el punto que más está vendiendo es ese pozo seco. Hoy vengo con palabra del cielo para tu vida. Hay pozos que hoy estás viendo secos, hay terrenos que hoy estás viendo como tierras infructíferas, pero te tengo buenas noticias. La obediencia es capaz de hacer que una tierra infértil se vuelva fértil. La obediencia es capaz de hacer que un pozo seco se convierta en una fuente de manantial y en un oasis en medio de un desierto. Porque no lo harás tú, lo hará Dios como resultado de tu obediencia a Él. Si me estás entendiendo, por favor escríbeme amén. Yo no puedo escuchar tus aplausos, yo no puedo escuchar tus gritos de júbilo, pero sí puedo leer tus palabras apropiándote de lo que hoy Dios te está enseñando. Y déjame terminar con lo último, y es que el cuarto beneficio de este amargo pero efectivo remedio llamado obediencia se llama escríbalo por favor: la obediencia da una gran recompensa. La obediencia da una gran recompensa. El versículo 11 dice algo precioso. Dice la palabra del Señor, creo que ahí le va a aparecer el versículo: sirven de advertencia para tu siervo, una gran recompensa para quienes las obedecen. Esto es hermoso. La obediencia no trae recompensa, trae una gran recompensa. Eso es muy diferente. Mira, hoy estás trabajando por lo que será tu mañana. Hay personas que se desaniman porque dicen: pastor, yo me he consagrado para Dios últimamente, estoy juicioso, pero no veo cambios. Hombre, ¿cómo se va a entristecer el que compra un campo, tiene semillas y las siembra y luego de una semana no ve resultado? La obediencia funciona igual. Tu obediencia de hoy es una semilla que se enterró. Igual que cualquier semilla, tú no lo ves, pero debajo de la tierra están sucediendo cosas poderosas. Tú no lo ves, pero debajo de ese terreno están empezando a construirse. El terreno está preparándose. La semilla tiene que morir, la semilla tiene que romperse, las raíces tienen que aferrarse, tienen que alimentarse, porque un árbol, un fruto, algo va a crecer de ese lugar. Pero hay personas que empiezan a obedecer y como no ven nada, retroceden. No. Si la obediencia tiene gran recompensa, la desobediencia tiene gran desastre. Y a algunos parece que les encantara vivir en ese gran desastre. No. Vive de manera obediente a Dios. Hay gente que cree que el éxito de su vida, que ellos pueden caminar directo al éxito de su vida. Dicen: no, yo nací para ser exitoso, pastor. Yo nací para emprender. Yo nací para ser grande. Yo nací para conquistar el infinito y más allá. Mira, tú no vas a llevarte al éxito. ¿Sabes quién te va a llevar al éxito? Tus hábitos. Otra vez, tus hábitos. Esos son los que te llevan o al fracaso o te llevan al éxito.
¿Y sabes cuál es el hábito más importante de tu vida? Escríbelo ahí, por favor. Obedecer a Dios. Pero algunos no tienen la obediencia por hábito, lo tienen por eventualidad. ¿Ha visto esa gente que a veces obedece a Dios? ¿Ha visto esa gente que a veces hace lo correcto? ¿Ha visto esa gente que a veces ora? ¿Ha visto esa gente que a veces lee la palabra? ¿Ha visto esa gente que a veces se conecta? ¿Ha visto esa gente que a veces toma nota de las predicaciones? El día que tú hagas de tu vida y de tu relación con Dios un hábito, entonces estarás montado en un camino llamado, como te enseñé la semana pasada, la voluntad de Dios, que quieras o no, siempre conducirá a vida abundante, vida eterna. Y permíteme terminar. Voy a pedirle a Juanca que me ayude aquí con el piano, por favor. Quiero terminar haciéndote una pregunta. Y es, si pudiéramos ponerle un nivel a tu obediencia. Si te pidiera que de 1 a 10, donde 1 es bajo y 10 es alto, la calificaras, ¿qué nivel daría tu obediencia hoy? Pastor, hoy nos ocupaste la predicación enseñándonos las cosas buenas que produce la obediencia. Nos dijiste que la obediencia da vida al alma. Nos dijiste que la obediencia da alegría. Nos dijiste que la obediencia nos da una buena percepción. Y además nos dijiste que la obediencia nos da una gran recompensa. Todo eso suena muy bien. ¿Y cuál es el lado amargo? Porque todo lo que sonó fue dulce. ¿Por qué es amarga? Escúcheme bien. El lado amargo de la obediencia a Dios es que no puedes obedecer a Dios si no aprendes a decir no. Otra vez. No puedes obedecer a Dios hasta que no aprendas a decir no. Y eso es lo amargo. Porque a veces tendrás que decirle no a cosas que te gustan, a cosas que te hacen sentir especial, a cosas que te hacen sentir vivo, pero como te mostré, te vivifican por momentos y te matan eternidades. No nos engañemos. Aquí estamos entre nosotros, ahí solitos, nosotros en la iglesia y tú en tu casa o en tu trabajo, no sé dónde. Aquí estamos los dos, los 3, los 4, los 5, los que sea que estemos detrás de esta transmisión. No nos engañemos. Responde en tu corazón hoy. ¿A qué cosas hoy? Y quizás todos los días tienes que empezar a decirles no, con tal de obedecer a Dios. ¿Qué cosas sientes